Este expediente no debía existir, no fue publicado, no fue reconocido y oficialmente nunca ocurrió. Pero durante años, fragmentos de información comenzaron a filtrarse, pequeños datos, registros incompletos, testimonios que no encajaban del todo, pero que coincidían en algo inquietante. Un experimento que salió mal y que fue ocultado. Todo comenzó en una instalación de investigación, un lugar aislado, lejos del público, lejos de cualquier interferencia, diseñado para estudiar algo que, hasta ese momento, solo existía en teoría: el comportamiento del espacio mismo, no de los planetas, no de las estrellas, sino del tejido que sostiene todo lo que existe, el espacio-tiempo. Los científicos querían entenderlo, manipularlo, alterarlo, aunque fuera de forma mínima. La idea parecía imposible, pero con los avances en tecnología, comenzaron a creer que era alcanzable. El objetivo del experimento era simple en papel: generar una distorsión controlada, una pequeña alteración en el espacio, un cambio medible, nada extremo, nada peligroso. O al menos, eso creían. Durante meses, todo fue preparación, simulaciones, pruebas, cálculos. Números. Todo fue preparación, cálculos, bunaciones. Cada variable fue analizada, cada posible resultado fue considerado. Nada debía salir mal, nada podía salir mal. Y finalmente, llegó el día. El experimento comenzó. Al principio, todo parecía funcionar. Las lecturas eran estables. Los sistemas respondían correctamente. La energía se distribuía como estaba previsto. Los datos coincidían con las simulaciones. Era un éxito. Habían logrado algo que nunca antes se había hecho. Una pequeña distorsión en el espacio. Un cambio real, controlado. Pero entonces, algo cambió. No de inmediato, no de forma evidente. Fue algo sutil. Una variación en las lecturas. Un pequeño desajuste. Algo que, en otro contexto, habría pasado desapercibido. Pero en ese momento, no podía ser ignorado. Porque esa variación no estaba en los cálculos, no estaba prevista, y no debía estar ocurriendo. Los científicos ajustaron los parámetros, intentaron estabilizar el sistema, corregir la desviación. Pero la desviación no desapareció. Creció. Creció, lentamente, pero de forma constante, como si el experimento hubiera dejado de responder, como si algo hubiera cambiado dentro del proceso. Las pantallas comenzaron a mostrar datos inconsistentes, valores que no tenían sentido, lecturas que se contradecían entre sí. El sistema seguía activo, pero ya no era predecible. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La distorsión dejó de ser pequeña, comenzó a expandirse, no de forma explosiva, no de manera violenta, sino como algo que se desliza, que crece, que se extiende, sin hacer ruido. El espacio dentro del área de prueba comenzó a comportarse de forma extraña. Los objetos no estaban donde deberían estar. Las distancias parecían cambiar. El tiempo en los instrumentos comenzó a mostrar pequeñas diferencias, milisegundos, que no coincidían, pero que eran suficientes para generar preocupación. Los científicos intentaron detener el experimento, apagar el sistema, cortar la energía, pero algo no respondió. Algunos controles dejaron de funcionar, como si el sistema ya no estuviera completamente bajo su control. Y fue en ese momento cuando el silencio invadió la sala, porque todos entendieron algo que no querían aceptar. El experimento ya no estaba contenido. La distorsión ya no era solo un efecto, era algo real, algo que estaba ocurriendo y que no podían detener. Pero eso no fue lo peor, porque segundos después, los sensores registraron algo más,
algo que no estaba en ninguna simulación, algo que no debería existir. Una segunda señal no provenía del sistema, no provenía de los instrumentos, no provenía de ninguna fuente conocida, pero estaba ahí, presente, activa, como si algo hubiera respondido, como si algo hubiera notado el experimento. Y en ese instante, todo cambió, porque lo que comenzó como una prueba controlada, se convirtió en algo completamente distinto, algo desconocido, algo fuera de control. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que ocurrió después fue lo que obligó a cerrar todo, a ocultarlo, a borrar registros, a hacer que oficialmente nunca hubiera pasado nada. Pero lo que ocurrió después fue lo que convirtió este experimento en un expediente clasificado. La segunda señal no desapareció. No fue un error, no fue una interferencia. Se mantuvo ahí, estable, constante, como si tuviera origen propio. Los científicos intentaron rastrearla, ubicar su fuente, determinar si provenía de algún sistema cercano, pero no encontraron nada. No había dispositivo que la generara. No había instrumento que pudiera explicarla. La señal simplemente existía, y lo más inquietante era que estaba sincronizada con la distorsión. Cada variación en el espacio, cada cambio en las lecturas, era acompañado por esa señal, como si ambas cosas estuvieran conectadas, como si una respondiera a la otra. En ese momento, la prioridad cambió. Ya no se trataba de completar el experimento, se trataba de detenerlo, de recuperar el control. Pero el sistema no respondía como antes. Los comandos eran ejecutados con retraso. Algunos no se ejecutaban en absoluto, como si algo, estuviera interfiriendo, como si el control ya no fuera total. Y mientras tanto, la distorsión seguía creciendo. El espacio dentro de la cámara de prueba comenzó a mostrar comportamientos imposibles. Las líneas rectas parecían curvarse. Las superficies no eran uniformes. La percepción misma cambiaba dependiendo del ángulo, como si la realidad no fuera consistente. Los sensores de tiempo comenzaron a fallar. Relojes sincronizados mostraban diferencias, algunos adelantados, otros retrasados, milisegundos que no coincidían, luego segundos, y poco a poco la diferencia aumentaba, como si el tiempo dentro de esa zona no fluyera de la misma manera. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Uno de los objetos dentro de la cámara desapareció. No explotó, no se desintegró, no dejó rastro. Simplemente ya no estaba. Un segundo estaba ahí. Al siguiente, no. Los registros no mostraron transición. No hubo señal de destrucción, solo un vacío, una ausencia. Y fue en ese momento cuando el miedo dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza, porque ya no estaban observando una distorsión, estaban observando una ruptura, una alteración real del espacio, una zona donde las reglas dejaban de aplicarse. La orden de apagado total fue emitida. Se intentó cortar la energía principal, desconectar el sistema, forzar el cierre, pero antes de que el proceso pudiera completarse, la señal cambió, por primera vez. Se modificó de forma evidente. El patrón dejó de ser constante. Se volvió irregular, más rápido, más intenso, como si reaccionara, como si supiera. Los monitores comenzaron a saturarse. Datos sin sentido, valores imposibles, lecturas que excedían cualquier límite conocido. Y entonces, por unos segundos, todo se detuvo. No el sistema, no las máquinas, todo. Los registros muestran un vacío, un espacio sin datos, un instante donde nada fue registrado, como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido. Y luego, todo volvió, pero no igual. La distorsión había disminuido, la señal había desaparecido, y la cámara de prueba ya no era la misma.
Algunos objetos seguían en su lugar, otros no. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron al revisar los registros, porque en ese intervalo sin datos había algo, no en las mediciones normales, no en las lecturas principales, sino en el ruido, en las interferencias, patrones, fragmentos, secuencias que no pertenecían al sistema, como si algo hubiera quedado registrado de forma indirecta, como si durante ese instante algo más hubiera estado ahí. La instalación fue cerrada poco después. El acceso restringido, los datos clasificados, los informes oficiales reducidos a una explicación simple. Falla técnica durante experimento. Pero dentro de los archivos internos, la conclusión fue distinta. No se trató de un error, no fue una falla de cálculo, fue un contacto, no en el sentido tradicional, no como una comunicación, sino como una interacción, una respuesta a algo que no comprendían, a algo que no podían ver directamente, pero que reaccionó, y eso fue suficiente para detener todo. Porque si ese experimento realmente abrió una distorsión, aunque fuera mínima, entonces existe una posibilidad inquietante, que no estamos solos, ni siquiera en los niveles más fundamentales de la realidad, que hay algo más, no en otro planeta, no en otra galaxia, sino en el mismo tejido del universo, algo que no vemos, pero que puede percibir, que puede reaccionar, y que, por un instante, respondió. El experimento fue cancelado, los registros archivados, y el proyecto terminado. Pero la pregunta sigue abierta. Si algo respondió, ¿qué era? ¿Sigue ahí? ¿Y qué pasaría si alguien intenta repetir el experimento? Este expediente fue cerrado, pero no resuelto, porque algunas preguntas no desaparecen, solo esperan. Expediente cerrado, por ahora. Pero lo que ocurrió en esa instalación podría no haber sido un accidente, sino una advertencia. ¿Tú qué crees? ¿Fue un fallo o algo respondió desde un lugar que no entendemos?